Bienvenidos a la segunda sesión. En ella vamos a empezar a estudiar las bases de esta burbujeante mezcla de creencias religiosas, supersticiones, influjos grecorromanos y orientales que constituyeron los fundamentos del Renacimiento. Pero para que esta exótica mezcla pudiera producirse, tuvieron que confluir una serie de factores importantes, una compleja serie de circunstancias que abrieron grietas en la hegemonía cultural del cristianismo en la Europa latina. Factores que solo pudieron comenzar a actuar tras una significativa pérdida del poder por parte de la Iglesia Católica. La Iglesia, que había comenzado a afianzarse y a consolidar su hegemonía a partir del siglo V de nuestra era, durante los años siguientes, poco a poco, y en el periodo medieval de forma problemática, con muchas ramas, corrientes, reformulaciones y enfrentamientos, pero poco a poco fue expandiéndose y ganando influencia hasta llegar a alcanzar, a comienzos del Renacimiento, su máximo poder institucional. Sin embargo, la llegada a este momento de mayor prestigio, de mayor influencia y riqueza, fue también un punto de inflexión. Un punto de inflexión a partir del cual la Iglesia Católica empezaría a perder el control sobre territorios europeos que, tradicionalmente, durante siglos, habían permanecido sometidos y aceptando obediente su poder. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a la Iglesia Católica a perder gran parte de la potestad que había acumulado durante los siglos medievales? Si bien repasar todos y cada uno de los resortes de este cambio nos sería absolutamente imposible, pues daría más o menos para una vida entera de trabajo de investigación, a lo largo de esta clase vamos a ver algunos de los más importantes, algunos de los que los especialistas consideran centrales en el desencadenamiento de una serie de cambios que transformarían para siempre la mentalidad europea. Vais a ver qué interesante. El primer factor que empujó, que dio lugar a modificaciones trascendentales en la estructura social, política, cultural, económica y religiosa de Europa, no es muy glamuroso y no nos llevará a jugosas intrigas palaciegas o a fervorosos enfrentamientos doctrinales. Tres sencillas palabras vienen a explicar, en primer lugar, el comienzo de la pérdida de poder de la Iglesia. Estas palabras son muerte, hambre y frío. Entre los siglos X y XIII, habiendo superado el miedo al fin del mundo y el terror del año 1000, Europa había experimentado el primer crecimiento demográfico significativo desde la antigüedad, desde la época romana. Las condiciones de vida habían mejorado sensiblemente. La comida estaba disponible, los hijos sobrevivían en la mayor parte de los casos, y los medievales veían con un poco más de optimismo su cotidiano valle de lágrimas. Esta fase de bienestar coincidió con lo que los climatólogos denominan el óptimo climático medieval, también conocido como el período cálido medieval. Este período se extendió aproximadamente entre el año 900 y el 1300 de nuestra era. Nos referimos a una fase de la historia climática de la Tierra que estuvo caracterizada por temperaturas cálidas que favorecieron la agricultura en Europa, lo que contribuyó al crecimiento demográfico. En Groenlandia, por ejemplo, los vikingos pudieron establecer a comienzos del siglo XI por primera vez asentamientos agrícolas debido al retroceso de los glaciares y el descongelamiento de enormes regiones de tierra. Sin embargo, la primavera del año 1315 se negó a llegar. Las nieves y las heladas del invierno continuaron congelando Europa durante los meses de marzo y abril. El mal tiempo siguió extendiéndose durante todo el verano, con largos periodos de lluvias que causaron inundaciones y destruyeron los campos de cultivo. Un invierno interminable que duró más de 2 años. Si bien los especialistas no saben exactamente a qué se debió este repentino enfriamiento del clima, hay 2 hipótesis fundamentales. La primera, una erupción volcánica en algún lugar del planeta, que debido a la expulsión masiva de cenizas a nivel atmosférico, habría bloqueado la luz solar, bajando drástica y rápidamente la temperatura. O, en segundo lugar, algún tipo de evento relacionado con la actividad solar. Ambas hipótesis son plausibles, siendo la segunda la más probable, ya que el comportamiento de las temperaturas fue algo errático, pero continuaron cayendo los siguientes años. De hecho, tras unos meses de normalidad, de tregua, el invierno de 1317 fue de nuevo absolutamente devastador, provocando la conocida como Gran Hambruna.
el mayor episodio de muertes por inanición conocido en toda la Edad Media. Se calcula, aunque aquí las cifras varían debido a que todavía hay mucho trabajo de investigación arqueológica por hacer, pero algunos estudios estiman que aproximadamente entre el 10 y el 15% de la población europea falleció directa o indirectamente a causa de este evento climático. Hablamos aproximadamente de unos 7 millones de personas. La falta de forraje provocó la muerte de los animales, que dejaron de reproducirse y de generar alimento, carne, huevos, leche. Por otro lado, el consumo por parte de la población de las semillas que debían reservarse para el cultivo hizo que las cosechas no pudieran recuperarse al año siguiente porque no quedaba absolutamente nada para plantar. La esperanza de vida, atentos aquí, descendió desde los 29, que tampoco era muy alta, hasta los 17,5 años de vida en algunas regiones como Gran Bretaña. Las primitivas técnicas agrícolas del momento tampoco ayudaron a aumentar la producción de los pocos territorios menos afectados. El arado, el yugo frontal y las herraduras para los caballos llevaban apenas un siglo siendo usadas de forma extensiva en Europa, al igual que el sistema de rotación de cultivos. Muchas personas, si no murieron por hambre, lo hicieron debido a los conflictos por los recursos, las emigraciones forzadas y debido al aumento significativo de la violencia social. Durante esta época creció también exponencialmente el abandono de niños, inspirando cuentos clásicos que han llegado hasta nosotros, como los cuentos de los hermanos Grimm. Para cuando las aguas climáticas volvieron a su cauce, la población había sido diezmada, estaba profundamente traumatizada y había perdido gran parte de las semillas, herramientas y conocimientos necesarios para poder recuperarse con rapidez. La desnutrición además debilitó notablemente a la población, por lo que aumentó la mortalidad por enfermedades como la disentería, la neumonía y la fiebre. Sin embargo, esta horrible época de sufrimiento era solo la antesala de lo que los supervivientes estaban a punto de vivir. A mediados del siglo XIII, menos de 20 años después de que Europa se recuperara de las grandes hambrunas, el continente se vio asolado por la mayor y más mortal pandemia de la historia de la humanidad, que se llevó la vida de, atentos, al menos un 40% de la población mundial en una horquilla que oscila, según los especialistas, entre los 75 y los 200 millones de personas. En Europa, donde la población en esta época era alrededor de 80 millones, falleció a causa de la peste entre el 30 y el 60% de la población, lo que equivale a unos 25 a 50 millones de personas. La tasa de mortalidad fue extrema. En 1348, por ejemplo, la peste negra, conocida también como la muerte negra, afectó a ciudades como Florencia, París y Londres, donde llegó a matar hasta el 70% de su población. En algunos casos, las comunidades urbanas, donde las personas vivían mucho más cerca las unas de las otras, sufrieron tasas de mortalidad semanal del 10% de la población o más. Ciudades densamente pobladas como Florencia o Londres vieron también morir a la mayoría de sus habitantes en cuestión de meses. En las zonas rurales, la mortalidad fue algo más lenta, la enfermedad avanzó mucho más despacio, pero de forma igualmente devastadora. Pero, ¿qué sabemos de esta enfermedad? ¿Qué mató a esta inimaginable e inconcebible cantidad de personas en los años que precisamente separan la Edad Media del Renacimiento? Estudios contemporáneos centrados en el análisis del ADN de los restos dentales de víctimas de la peste negra, que han sido hallados en varios cementerios europeos, han mostrado que la causa de esta enfermedad infecciosa fue de origen bacteriano. Concretamente fue causada por la zoonosis de la bacteria conocida como Yersinia pestis. Es decir, este bacilo, esta bacteria, logró un salto exitoso interespecies desde un animal original desconocido hasta el ser humano, dando lugar a una virulenta enfermedad frente a la cual la población no tenía defensa alguna. La versión más antigua de la cepa europea, de la cepa de la bacteria que devastó Europa, ha sido recientemente descubierta en Asia Central, estableciéndose el posible origen de la enfermedad a las orillas del lago Issyk-Kul, en el actual Kirguistán. Este enclave representaba en la época uno de los nodos principales de la Ruta de la Seda, la ruta que interconectaba el comercio del continente asiático con Europa. Escondidas entre el ámbar, la seda, las especias y la porcelana, viajaban a lomos de los camellos
también todo tipo de parásitos, entre los que estaba una diminuta pulga de menos de 2 milímetros que actuó como vector de la peste. Las bacterias alojadas en el sistema circulatorio de estos insectos pasaron de los animales de tiro a las ratas, y éstas, con su enorme capacidad de propagación y su tendencia a vivir cerca de los núcleos humanos por la abundancia de comida, se contagiaron posteriormente a los hombres. Del mismo modo que hemos visto que ocurrió con el COVID-19, la peste negra también usó las rutas de transporte y comercio internacionales para propagarse. Su más rápida y principal plataforma de expansión fueron los barcos que recorrían enormes distancias diariamente a través del Mediterráneo. El punto de entrada de la peste en Europa fue probablemente la península de Crimea, concretamente a través de la ciudad costera de Cafa, y desde allí barcos genoveses y venecianos que comerciaban con Constantinopla la llevaron a Italia. Así nos lo cuenta Michele della Piazza, un monje franciscano y cronista siciliano de la época. Atentos. He aquí que en octubre del año de la Encarnación del Señor de 1347, a comienzos de mes, genoveses sobre 12 galeras arribaron al puerto de la ciudad de Mesina, el estrecho de Mesina, en Sicilia. Los genoveses transportaban con ellos, impregnada en sus huesos, una enfermedad tal que todos los que habían hablado a uno de ellos eran alcanzados por esta enfermedad mortal. Esta muerte inmediata, era absolutamente imposible de evitar. He aquí cuáles eran los síntomas de la muerte para los genoveses y las gentes de Mesina que los frecuentaban. A causa de una corrupción de su aliento, todos los que se hablaban, mezclados unos con otros, se infectaban los unos a los otros. El cuerpo parecía entonces sacudido casi por entero y como dislocado por el dolor. De ese dolor, de esa sacudida, de esa corrupción nacía en la pierna o en el brazo una pústula en forma de una lenteja. Esta impregnaba y penetraba tan profundamente en el cuerpo que se veía acometido por violentos esputos de sangre. Las expectoraciones duraban 3 días continuos y se moría, a pesar de cualquier cuidado. La muerte no solo tocaba a los que se les hablaba, sino igualmente a todos aquellos que compraban sus cosas, los tocaban o se acercaban a ellos. Las palabras de Michele della Piazza nos revelan que la enfermedad mostró 2 expresiones distintas. La primera de ellas era la más mortal y la más rápida, y se producía cuando la probóscide, la trompita, la boca de la pulga, conseguía penetrar hasta una vena o un capilar e introducir la bacteria Yersinia pestis directamente en el torrente sanguíneo de su desafortunada víctima. Este tipo de picadura provocaba la variante neumónica de la peste negra, que en apenas 3 días, como acabamos de ver, anegaba los pulmones y causaba la muerte. Esta variante además daba lugar a un modo secundario de contagio directo a través de la tos y de las secreciones de los pulmones. No solamente se infectaban por las pulgas, sino también por la saliva, por la tos. La segunda expresión, la más conocida gracias al arte y la más impactante a nivel visual, que sin embargo Michele mezcla, se producía, según los especialistas, cuando la pulga no acertaba a picar en una vena, sino en algún punto del sistema linfático. Los cientos de miles de millones de bacterias pasaban a la linfa y de allí a los nódulos más cercanos que se inflamaban exageradamente, formando los bubones que la hicieron célebre. Pero, dicho todo esto, si bien la muerte de una gran proporción de la población europea fue absolutamente devastadora, tenemos que preguntarnos qué tuvo que ver todo esto con la pérdida de poder de la Iglesia católica. Como hemos mencionado al comienzo de la clase, durante la Edad Media la Iglesia se había configurado, poco a poco, como la única y exclusiva intérprete de los designios de Dios y como el único intermediario válido para interactuar con la divinidad en la Europa latina. Esto la había colocado durante siglos en un lugar privilegiado, pero ahora, por esa misma posición, se veía obligada a dar una explicación y una solución a tanta muerte y devastación. Todos los ojos se dirigieron al representante de Dios en la tierra, al único conocedor de sus deseos. En un primer momento, la Iglesia interpretó los primeros brotes como lo había hecho siempre, como con el resto de enfermedades, como un castigo divino por la impiedad y la decadencia de los seres humanos
y como una oportunidad para demostrar la fe. Para detener el problema no había más que iniciar la batería de medidas habituales: celebraciones de misas, sacramentos y donaciones. Sin embargo, la teoría del castigo divino tenía una letra pequeña, ya que generalmente este castigo era interpretado como, atentos aquí, una prueba que un individuo determinado en un momento concreto de su vida debía afrontar para mostrar su pureza moral y espiritual. No obstante, lo que estaba ocurriendo a mediados del siglo XIV en Europa tenía otra escala diferente. No morían solamente los 4 pecadores habituales, sino que Dios parecía haberse vuelto completamente loco. En un acto de ira descontrolado, desconocido desde tiempos del Antiguo Testamento, estaba provocando la muerte generalizada e indiscriminada de la mayor parte de la población europea. Pero si las enfermedades eran prueba de la decadencia espiritual, la Iglesia empezaba a tener un grave problema, porque los lugares donde se dieron las tasas más devastadoras de mortalidad fueron aquellos en los que muchas personas vivían juntas, como por ejemplo los monasterios. Pronto, sacerdotes y obispos también comenzaron a morir. Incluso las personas más intachables y reconocidas por su comunidad morían castigadas sin una razón aparente. ¿Acaso la corrupción espiritual había penetrado también en el seno de la Iglesia? La población inevitablemente comenzó a pensar que quizá Dios estaba castigando la degradación de una iglesia corrupta. ¿Por qué Dios decidiría, si no, matar a sus representantes en la tierra? Como podéis ver, la peste negra empezó a hacer zozobrar las bases institucionales de la Iglesia cuando la población constató además que los rituales para detener la plaga no servían para nada. Esta ineficacia del rezo y de las misas hizo que la Iglesia quedara aún más desacreditada ante la población como representante de Dios en la tierra. Esto llevó, como veremos enseguida, a que muchas personas cuestionaran profundamente su religión y comenzaran a interesarse por otras formas de espiritualidad que quizá sí les podrían ayudar a salvar su vida o también su alma. Comenzaron a preguntarse qué otro método, qué otras prácticas religiosas podrían ayudar a limpiar Europa de la degradación espiritual y detener la ira divina. Otra de las consecuencias de este estado absoluto de desesperación ante el cual los europeos no encontraban ningún tipo de solución ni ninguna explicación clara fue el comienzo, por supuesto, de la búsqueda de chivos expiatorios, que como en otras muchas ocasiones en la historia de Europa, desembocaría en el hostigamiento de las comunidades judías. Los cristianos empezaron a observar que morían muchos menos judíos que cristianos como consecuencia de la peste, y movidos por la desesperación, algunos empezaron a pensar que quizá la causa de la enfermedad no era la ira de Dios, sino que los judíos estuvieran envenenando el suministro público de agua. A consecuencia de estos miedos, sospechas y finalmente acusaciones directas, comunidades judías enteras fueron exterminadas durante el siglo XIV. Según han podido averiguar los especialistas, parece que los cristianos tenían razón al menos en algo. Efectivamente, morían bastante menos judíos que cristianos como consecuencia de la peste. Sin embargo, los estudios han revelado que esto pudo haberse debido al simple hecho de que gracias a sus prácticas religiosas, estas comunidades estaban menos expuestas a la pulga debido a su costumbre de airear las sábanas, la ropa y de ventilar las casas todos los sábados. El lavado de manos, las reglas estrictas en la manipulación de alimentos y los entierros muy rápidos de los fallecidos también pudieron haber contribuido a reducir el contacto con los focos de contagio. Como bien sabéis, según la tradición judía, el entierro debe realizarse lo más pronto posible, idealmente dentro de las 24 horas posteriores al fallecimiento, mientras que, por el contrario, los cristianos tenían la costumbre de velar los cuerpos incluso hasta 3 días, lo cual aumentaba enormemente las posibilidades de contagio. La violencia y la barbarie siempre afloran con fuerza en situaciones como estas, y como os mencionaba hace un momento, comunidades judías enteras fueron exterminadas en Europa como consecuencia del miedo a la peste. En febrero del año 1348, 2.000 judíos fueron quemados vivos en la ciudad de Estrasburgo en una construcción de madera que se construyó específicamente al respecto. En agosto de este mismo año, las comunidades judías de las ciudades alemanas de Colonia y Mainz fueron también completamente exterminadas, algunos de sus miembros tirados al río vivos, metidos en barriles de madera.
Vemos así como la peste, que inicialmente podía parecer un factor secundario y bastante despreciable a la hora de hablar del Renacimiento, fue uno de los principales catalizadores de los cambios que se dieron lugar en la modernidad. La presión salvaje de esta enfermedad estimuló nuevas ideas en Europa, algunas extremadamente positivas e inspiradoras, como vamos a ver enseguida, y otras absolutamente terribles y salvajes, como es el caso de lo sufrido por las comunidades judías. Os invito ahora a que pasemos a la lectura detallada de otro importante testigo histórico de este crucial momento. El segundo de nuestros textos pertenece al Decamerón, obra escrita por el autor italiano Boccaccio en torno a 1351, es decir, en uno de los momentos álgidos de la pandemia, cuando la peste asolaba con virulencia las principales ciudades de la península itálica. Por tanto, estamos ante un documento muy especial para entender de qué forma los propios protagonistas del momento vivieron estos acontecimientos y cómo aparecen ya en el texto todo un conjunto de ideas interesantes que darán paso, que anticiparán el inicio de ese gran cambio cultural que conocemos como Renacimiento. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.